Hola a todos, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno y hoy vengo con uno de mis temas favoritos de crecimiento personal, algo que trabajo mucho en las sesiones de coaching porque creo que es algo que en general a todos en la sociedad nos hace mucha falta trabajar, así que hoy venimos con el temazo de la autoestima. No me enrollo más porque quiero empezar ya a hablaros de ella, así que dentro vídeo. Yo creo que antes de empezar a hablar de la autoestima, de cómo podemos trabajarla, porque por supuesto que todos podemos trabajarla, creo que lo primero que tenemos que clarificar es qué es la autoestima. Esto que muchas veces el tener una baja autoestima nos conlleva muchas consecuencias en nuestra vida y en la de los demás por relación con el resto de las personas que estamos, ¿no? La autoestima es cómo nos tasamos, cómo nos valoramos, cuánto valemos, qué valor me doy yo a mí misma. Y esto es importantísimo porque es algo que yo siempre digo, yo no puedo, ¿cómo me comporto yo cuando salgo a la calle, cuando empiezo a relacionarme con el resto de personas, ya sea en mi trabajo, en mi vida personal, amorosa, lo que sea? Si yo salgo a la calle con la sensación de que valgo, me lo voy a inventar, 1 millón de euros. Coño, salgo empoderada, salgo sintiendo desde dentro que tengo ese valor, que tengo una tasación de mí misma altísima y por lo tanto me comporto de una determinada forma. Exijo determinadas cosas porque lo merezco, porque lo valgo, porque sé que el valor que aporto a los demás también es alto. No me da miedo poner límites, porque me respeto. Y esto se traduce en un montón de cosas. No me voy con cualquier persona, no me vendo a cualquier precio, no mendigo amor a nadie. Pero ahora vamos a pensar en el lado contrario. ¿Cómo salgo yo a la calle a relacionarme si mi tasación, por ejemplo, es de 5 euros? Pues como un saldo de mercadillo. Si yo salgo pensando que valgo 5 euros, me voy a conformar con cualquier cosa, voy a tolerar cosas que no debería hacerlo porque me va a dañar en mi propia autoestima, no me voy a respetar ni hacer que los demás me respeten como merezco, no me voy a atrever a poner límites a los demás porque creo que no valgo lo suficiente. En fin, un montón de cosas. Lo que quiero que os quede claro es que es la tasación, el valor que nos otorgamos a nosotros mismos. Una persona con baja autoestima tiende a compararse mucho porque siempre se siente de menos que los demás y también es muy influenciable a los juicios u opiniones del resto de personas. ¿Qué van a pensar de mí? Se van a reír de mí, van a pensar que no soy suficiente, no soy válida. Así que lo primero que quiero contaros es que, por supuesto, creo que en la infancia tiene un gran protagonismo a la hora de la autoestima que vamos a crearnos de nosotros mismos, cómo nos vamos a ver a nosotros frente al mundo, y ahí creo que sí tiene un papel relevante nuestros referentes en la vida, ya sea papá, mamá, papá, quien te haya criado, en general los padres, pero vamos, serían los referentes de tu infancia. Porque depende de los mensajes que te hayan dado, cómo te hayan tratado, cómo te hayan valorado. Al final, en esa infancia donde estás creando el concepto de ti mismo, de quién eres y cuánto vales frente a los demás, influye mucho el tipo de relación, mensajes, etiquetas que hayas tenido. Pero esto no quiere decir que no se pueda trabajar, aunque tengamos una baja autoestima. Por supuestísimo que se puede trabajar. Es una cuestión de tomar conciencia, de saber qué herramientas y qué cosas tenemos que trabajar y entrenar, siempre lo digo. Así que dividiría la autoestima pues como en determinados ingredientes que deberíamos trabajar. El primero, el respeto hacia uno mismo. Haría un ejercicio de reflexión de cuánto nos respetamos, cuánto me respeto a mí mismo. Y para eso hay una pregunta muy poderosa que es
cómo te tratas. Cómo te tratas, y en general no nos tratamos demasiado bien. En general, quizás somos de las personas a las que peor tratamos a nosotros mismos. Tanto físicamente, que es el envoltorio que tenemos para estar en esta vida, pues a nivel de alimentación, de adicciones, ya sea alcohol, tabaco, drogas, un sedentarismo, en fin, la parte física, el envoltorio, y luego está, quizá para mí, la más importante, aunque no quiere decir que no sea muy importante la otra, cómo te tratas mentalmente, cómo te tratas a ti, qué diálogo interno es el que mantienes contigo mismo. Y mirad, esto es algo que yo trabajo mucho en las sesiones de coaching y es impresionante el diálogo interno que mantenemos con nosotros. Qué mal nos tratamos. No nos atreveríamos a tratar a nadie como nos tratamos a nosotros mismos. Nos decimos, todos mantenemos un diálogo interno a lo largo del día, y lo primero es tomar conciencia de qué diálogo interno estás manteniendo contigo. A mí me encanta hacer un ejercicio de toma de conciencia, que lo hago con una gomita de estas, y es el principio, tomar conciencia de cómo te hablas, porque a lo mejor ni siquiera has caído. Entonces se trata de, conforme va pasando el día, ostras, pues ahora mismo acabo de salir de la ducha, me he visto y he pensado, qué gorda estoy, no le puedo gustar a nadie, doy asco. Estas cosas suceden, en la cabeza. Me doy un latigazo, me doy una señal física de pequeño dolor, no es dolor, pero es una señal física de, ostras, acabo de cazar un pensamiento limitante, negativo, un pensamiento hacia mí misma que me resta, que me limita, que me frena. Y así, durante varios días, jugamos a la toma de conciencia simplemente. No es lo mismo vivir inconscientemente que tomar conciencia de la inconsciencia con la que has vivido, y ese es el primer paso. Y a raíz de ahí tenemos que aprender a trabajar ese diálogo interno. Que lo primero es cuestionarlo, porque el primer problema que solemos hacer es que damos por válida esas creencias, ese diálogo interno, esas cosas que nos decimos a nosotros mismos. No valgo para nada. Y me lo creo, y si me creo que no valgo para nada, me comporto como si no valiese para nada. Entonces el primer paso sería preguntarnos, cuestionarnos esa creencia limitante. O sea, ¿de verdad no valgo para nada? Hombre, para nada no. No valgo a lo mejor para esto que estoy pensando, pero para otras muchas cosas sí que sé hacerlas bien. Entonces hay que cuestionar. El segundo paso es cuestionar estos pensamientos limitantes, este diálogo interno que tenemos con nosotros mismos. Y una vez lo hemos cuestionado, que ya es un gran paso porque ya no le ponemos el check verde a algo tan absolutista como no sirvo para nada, sino lo transformo. Ya lo he cuestionado, no es algo absolutamente cierto y ahora transformo ese pensamiento. Bueno, pues se me dan mal las manualidades, no es mi fuerte, pero soy una crack, pues no sé, pues en crecimiento personal, o dibujando, o haciendo punto de cruz, o en mi trabajo, lo que queráis, o en las relaciones sociales, o comunicando, como queráis. Y ya no tiene nada que ver la primera frase, no valgo para nada, a la segunda que has cuestionado y transformado. No se me da bien las manualidades, pero soy muy buena comunicando, por ejemplo. Así que esto es un trabajo que hay que entrenar para, lo primero, ir modificando ese diálogo interno. Y si te tratas mal físicamente, buscar la motivación que te impide tratarte bien físicamente, desde la motivación, no desde el sacrificio, para empezar a respetarte también a tu propio cuerpo. Así que ese sería el primer paso para empezar a trabajar la autoestima. La toma de conciencia de cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo nos faltamos el respeto a nosotros mismos. Otra cosa que, por supuesto, creo que hay que trabajar es saber decir que no, en aprender a decir que no. Y no estamos educados en el no.
Estamos educados en el sí, aunque queramos decir que no. Está mal visto. Y decir que no es el sumum de la autoestima, porque cuando le dices que no a alguien, te estás diciendo sí a ti mismo. Es poner límites. Es priorizar tus propias necesidades. Y si el otro que te le estás diciendo que no lo respeta, es su problema. Porque si alguien de verdad te quiere bien, se alegrará de que sepas poner tus propios límites. Respetará que pongas tus prioridades, tus necesidades y que te respetes a ti mismo. Así que la práctica y el entrenamiento de saber decir que no sería otro aspecto a trabajar dentro de la autoestima. Bueno, otra cosa por supuesto importantísima para trabajar este tema, imprescindible, es el autoconocimiento. Porque realmente no nos conocemos a nosotros mismos. Estamos tan enfocados en el afuera, en los demás, que no dedicamos tiempo, no ponemos una pausa en nuestra vida para trabajar hacia adentro, para dedicar tiempo a conocernos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero de verdad? ¿Cuáles son mis talentos, mis habilidades? ¿Qué aporto a los demás? ¿Qué valor es el que tengo? ¿Cuáles son mis áreas de mejora? Hay un trabajo ahí de autoconocimiento y luego de aceptación, porque somos muchísimo más de lo que no nos gusta de nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, soy un desastre, una desorganizada, indisciplinada, o sea, no soy, sino que un área de mi mejora personal sería, por ejemplo, la disciplina o la organización, yo no soy eso, ¿entendéis? No nos podemos identificar con aquello que no nos gusta de nosotros. Si yo, por ejemplo, pienso, ostras, me sobran unos kilos, yo no soy mi sobrepeso. Es una parte de mí como otras muchísimas que forman parte de mi ser, ¿vale? Tanto de mi cuerpo como de mi esencia, de mi ser interior. Así que no nos tenemos que identificar con aquello que no nos gusta de nosotros. Necesitamos un trabajo de autoconocimiento, de aceptación de cómo somos, y aquello que no nos guste o que sean áreas de mejora, ver cuáles queremos cambiar y cómo podemos hacerlo o mejorar, y cuáles no queremos trabajar en cambiarlas y aceptarlas, integrarlas como una de tantas partes de nosotros mismos. Pero por supuesto también sabiendo cuáles son nuestros talentos, nuestras habilidades. Todos tenemos talentos, todos tenemos mínimo un talento o varios talentos que ofrecer a los demás. ¿Qué es lo que nos da valor? ¿Qué sabemos hacer bien? ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué puedo ofrecer yo a los demás? Y eso es una parte muy importante para podernos dar a nosotros mismos el valor pues que merecemos, que tenemos. Otro trabajo también muy interesante dentro de la autoestima es trabajar nuestras creencias limitantes, que también muchas veces vienen arrastradas de la infancia, de las etiquetas que nos han puesto nuestros referentes, cómo nos han etiquetado habitualmente, y al final nos lo hemos creído que somos eso. Así que hay que detectar también cuáles son nuestras creencias limitantes y ver cuáles de verdad son nuestras de hoy en día, porque no soy la misma persona hoy que hace 5 años, y a lo mejor una creencia limitante que tenía hace 5 años, hoy en día ya no me pertenece, porque la he trabajado, porque soy otra persona, porque he evolucionado, porque no es real a día de hoy esa creencia con lo que soy, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo esto es un trabajo de autoconocimiento y de viajar para adentro, taladrar todas esas capas que nos ponemos y ver de verdad quiénes somos, y aprender a vivir sobre todo conscientemente. Creo que hay una gran diferencia entre vivir conscientemente a vivir dormido, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, voy por ahí, y no es así. Todo esto se puede trabajar, mejorar, entrenar y por supuesto mejorar, pero requiere pues un compromiso de trabajo, de querer trabajar con uno mismo. Algo que frena muchísimo a las personas, ya lo he dicho antes al principio del vídeo, es la opinión de los demás.
Y la opinión de los demás no importa, lo que importa es lo que de verdad opines tú de ti mismo. Cuando tú aprendes a quererte de verdad, a aceptarte de verdad, no importa lo que opinen los demás. A ver, hombre, si mis hijos o mis hermanas me van a dar una opinión, lógicamente voy a tenerla en cuenta, pero al final la que va a decidir soy yo. Pero no estoy hablando de estas personas tan cercanas a nosotros, sino en general. Hay personas que están vendidas por absolutamente la influencia que tiene todas las opiniones de todas las personas que les rodean, cómo les enjuician todo lo que hacen, y en base a eso no pierden su propio criterio, sus propias decisiones. Así que el trabajo de la autoestima nos ayuda muchísimo a liberarnos de ese lastre que muchas veces llevamos encima, de lo que opinen o cómo nos enjuicien los demás, de lo que seamos, somos, nos comportemos, hagamos o digamos. Así que de verdad desde aquí os animo a que no deis de lado esta parte tan importante de nuestra felicidad, que es la autoestima, y hagáis un trabajo de autoconocimiento y de entrenaros en ella, porque por supuesto podéis fortalecerla y hacer que crezca en vuestro interior. Y no olvidéis una cosa, para de verdad amar a alguien bien, primero os tenéis que amar bien a vosotros mismos. Y hay una frase que me encanta, porque creo firmemente en ella, y es que la sociedad no te puede dar lo que tú no crees que de verdad mereces recibir. Así que ahí hay un trabajo de autoestima. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a deditos arriba. Por favor, ponedme en comentarios si os gustan estos temas, de qué os gustaría que os hablase o os hiciera vídeos de temas de este tipo de crecimiento personal. Y nada, que os mando un besazo enorme, que veáis la vida con el vaso medio lleno, y nos vemos muy pronto en otro vídeo en este canal. Os quiero.